Queremos darle la bienvenida una vez más a nuestro estudio profético. Estamos estudiando algunos de los pasajes, capítulos del libro de Apocalipsis, y queremos en esta ocasión invitarles a abrir sus Biblias al capítulo 13 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, vamos a comenzar nuestro estudio en el verso 11. Apocalipsis 13, 11, dice así: Después, esta palabra es importante, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Vamos a regresar al principio del pasaje, pues hay mucha información en este corto versículo. La palabra después significa algo ha tomado lugar y después viene otro evento. Así que lo que vamos a estudiar hoy tomó lugar después que otro evento ya había tomado lugar. Capítulo 13 encontramos 2 bestias. La primera bestia surge del mar. La segunda bestia surge de la tierra, la que estamos estudiando. Y cuando hablamos de bestias, hablamos de poderes civiles, de naciones, de gobiernos, de reinos. Así que esta segunda bestia que surgió de la tierra tomó lugar después que la otra bestia que surgió del mar había reinado y había estado en el poder del mundo. Vemos que como es una bestia es un poder civil y que sube de la tierra, es decir, a lo opuesto del mar, que es gente, naciones, multitudes, pueblos. La tierra significa un lugar despoblado o casi no poblado, un lugar desconocido donde no hay civilización, donde no hay una cultura establecida, donde no hay naciones y fronteras y un gobierno establecido. Es un lugar que realmente nos da a entender que es un lugar donde casi nadie vive y donde casi no hay población ni civilización. Estamos comenzando a estudiar los Estados Unidos en la profecía. Y comenzamos a darnos cuenta que esta nación surgió de un lugar donde antes no habían naciones, no habían imperios, no habían gobiernos. Habían tribus que vivían en forma nómada de un lado a otro, iban y vivían dependiendo del invierno, el verano, etcétera, etcétera, pero no habían naciones, no habían ciudades, no había nada establecido que diese la idea de un lugar establecido y formado con un gobierno central. Era un lugar básicamente despoblado. Y nos dice que cuando surgió tenía 2 cuernos. Cuernos significan poderes. Estos cuernos eran semejantes a los de un cordero. Ahora, un cordero significa un corderito. Es decir, el apóstol Juan está mirando los comienzos, los inicios, el nacimiento de la nación. El cordero ya es un animal más grande, es un borrego. Pero el corderito es algo que es recién nacido, que está apenas comenzando a vivir. Así que cuando la nación surgió, cuando la nación nace, tenía características como las de un cordero. ¿A quién representa el cordero en la Biblia? Juan 1:29 nos dice: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en sus comienzos, en sus orígenes, cuando fue establecida la nación, las características que se notaban en ella, que predominaban en ella, eran características cristianas, de libertad. Libertad de conciencia, libertad de reunión, libertad de publicaciones, libertad en todo el sentido había en la nación. El gobierno dirigía a la nación, pero no controlaba la vida de los ciudadanos. Había libertad completa, porque tenía fundamentos cristianos la nación en sus comienzos. Note estos 2 cuernos. Significan 2 poderes, pero los cuernos no estaban juntos, están separados. Por lo tanto, el poder civil estaba separado del poder religioso. Por primera vez en la historia hay una nación que separa ambos poderes. No destruye uno de los 2 poderes o destruye los 2 poderes. Un poder no controla al otro, ni el otro poder controla al otro poder. Como vimos en la Revolución Francesa, llegó el momento donde el gobierno ahora controló y destruyó la iglesia. Cuando antes de la Revolución Francesa, la iglesia había controlado y dominado el gobierno. Pero cuando esta nación surge, los que la fundan, los padres que
ahora establecen la nación con sabiduría, reconocen lo que había pasado en Europa. Y se habían dado cuenta que la unión de iglesia y el Estado siempre había traído persecución a los llamados disidentes, a las minorías. Pero también el gobierno se había corrompido, como la iglesia antes que el gobierno se había corrompido. Porque la unión de iglesia y Estado corrompe ambas instituciones. Y no tan solo las corrompe, sino que ahora trae un sistema de control autoritario, tiránico sobre los ciudadanos. Ahora vive de ellos, los exprime, los explota. Y dijeron, no, queremos experimentar algo nuevo. Vamos a separar ambas instituciones. Ambas instituciones deben de existir. El Estado o el gobierno o el poder civil debe ser establecido y debe existir. Tiene que haber una estructura que gobierne y dirija a la nación. Pero también la iglesia, el poder religioso, necesita existir. Y ese poder debe enfatizar el aspecto religioso, la salvación, las cosas que tienen que ver con la relación de Dios y el hombre. Pero ambas instituciones no deben estar unidas. Cuando hemos visto la unión de ambas instituciones, siempre el resultado es negativo. Y por primera vez se establece una nación donde el sistema religioso está separado del sistema civil. Y ambos, como vamos a ver, prosperan. Ambos les va bien. Ambos establecen una nación maravillosa, basado en principios cristianos. Pero el versículo nos dice algo. Dice que llegaría el momento donde esa nación se transformaría. Habría una metamorfosis, podríamos decir, un cambio increíble. Porque lo que comenzó como un corderito inocente, pequeño, tierno, cariñoso, llegaría el momento que ahora se convertiría en un dragón. Y la Biblia nos dice que el dragón, Apocalipsis 12:9, representa a Satanás, al diablo. Es decir, que la nación que comenzó con principios cristianos, llegaría el momento que se convertiría en un aliado del enemigo y que haría la obra de él y completamente descartaría los principios sobre los cuales fue establecido y sobre los cuales fue fundado. Leo una declaración la cual dice lo siguiente: aquí hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los del Cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus dos principios fundamentales: republicanismo y protestantismo. ¿Sí? Lo que hizo que esta nación prosperara, creciese, eran que estos dos principios, republicanismo en su forma de gobierno y protestantismo en su forma de iglesia. ¿Qué representa el republicanismo? Tenemos que entender que hay 5 formas de gobierno en el mundo. Republicanismo es la mejor. Hoy día ya no quedan repúblicas en el mundo, tristemente. El republicanismo es el gobierno donde la ley se aplica por igual a todos, desde el presidente o primer ministro hasta el ciudadano que acaba de nacer. Es el gobierno de la ley, es el gobierno regido por una constitución equitativa y justa, donde se aplica a todos por igual. Pero quien la viole también recibe las mismas consecuencias. La segunda forma de gobierno es la democracia. Es una palabra griega, demo y cracia, significa el gobierno de la mayoría. Es lo que hoy día se promueve, es lo que hoy día la gente quieren democracia, porque demuestran que no saben lo que están pidiendo. Las democracias es el gobierno de las mayorías, pero las mayorías gobiernan a expensas de las minorías. Toda democracia ha terminado en anarquía y en revolución en la historia. Tercera forma de gobierno es oligarquía. Es el gobierno de unos pocos. Unos pocos controlan las finanzas, unos pocos controlan el gobierno, unos pocos controlan la educación, el sistema médico, etcétera, etcétera. Es el gobierno de los pocos.
Y es lo que básicamente tenemos en nuestros países latinoamericanos. Es el gobierno de unos pocos que están en control de la nación, básicamente. Y es lo que realmente está tomando lugar hoy en el mundo, aún en la nación de los Estados Unidos. Es un gobierno de unos pocos en control de la gran mayoría de la población. La cuarta forma de gobierno es la monarquía. Es el gobierno de una persona, cuando un rey gobernaba. Hay muy pocos lugares donde quede la monarquía hoy día. Y esos gobiernos usualmente también terminan en crisis. Y la quinta forma de gobierno es la anarquía, donde no hay gobierno. Cada uno hace como mejor desea hacer. No hay restricciones, no hay orden, no hay ley. Es simplemente un caos. Es lo que da lugar a las revoluciones, a las guerras civiles, donde las naciones ahora simplemente son completamente destruidas. Lo vimos durante el estudio de la Revolución Francesa. La nación terminó en caos, en ruina y en decadencia completa y total. Son las 5 formas de gobierno. Así que el sistema correcto de gobierno es el sistema republicano. Y la iglesia es la iglesia protestante. ¿Qué es un protestante? Un protestante es aquel que protesta contra los abusos y las falsas enseñanzas del sistema romano. Es aquel que está basado en la sola escritura. Es decir, su religión no está basada en lo que el clérigo dice o enseña o hace. Su religión está basada en lo que Dios dice y en lo que Dios quiere hacer en nosotros y por nosotros. Ese es una religión basada en el republicanismo y también basada en el protestantismo. Y sobre esos 2 sólidos principios, esta nación fue establecida. Y fueron tan sólidamente establecidos desde sus comienzos que vemos que la nación con el paso del tiempo prosperó increíblemente. Es decir, aquellos que fundaron la nación dijeron, nosotros no vamos a tener un rey como lo hay en Europa. Esta realeza europea lo que hace es controlar y se enriquece y vive en abundancia y vive en extravagancia aún. Pero los pobres campesinos y artesanos y los demás viven en pobreza y miseria. No vamos a tener un rey. No vamos a tener un rey, vamos a tener un gobierno representativo. Un gobierno que es del pueblo, para el pueblo y del pueblo. El gobierno va a ser de aquellos que representan los intereses del pueblo y el pueblo va a elegir a sus representantes. Pero también dijeron, no vamos a tener un papa. Ya hemos visto lo que pasó en Europa. El papa y el rey se unen y a ellos les va muy bien. Ellos gobiernan, ellos mandan, ellos adquieren los medios, tienen las mejores tierras, tienen lo mejor de lo mejor. Y el resto del pueblo ahora vive en pobreza, en miseria, tienen que ser sumisos y simplemente no queremos ni un papa ni queremos un rey. Vamos a crear un gobierno representativo basado en los principios del republicanismo y basado en una iglesia que como sus principios es el protestantismo, sola escritura. Y de esa forma esta nación fue establecida. Es más, el Señor le bendijo ricamente. Póngase a pensar un grupo de hombres, de colonos, podríamos decir, destruyeron y conquistaron este territorio, derrocando el sistema inglés. Es decir, Inglaterra en aquel entonces era el país más próspero del mundo, con el mejor ejército, el más grande de los ejércitos que había y el mejor entrenado y capacitado. Es más, Inglaterra era el imperio donde el sol nunca se ponía, desde la India y la China hasta aquí en las Américas tenía territorio. Pero un grupo de colonos norteamericanos, 3% de la población nada más, pudo derrotar el imperio de aquellos días. Y no una vez, 35 años más tarde, en el año 1812, otra vez derrota las tropas inglesas. Sin duda la providencia estaba dirigiendo y estaba guiando esta nación. Les leo otra declaración inspirada, lo cual dice lo siguiente: Estados Unidos es un país que ha estado bajo el escudo especial del Omnipotente. Es decir, Dios lo levantó con un objetivo. Vamos a ver cuál es. Y nos damos cuenta que ahora Dios puso su protección sobre la nación. ¿Y qué más dice? Dios ha hecho grandes cosas por esta nación, pero los hombres, transgrediendo su ley, han estado haciendo una obra originada por el hombre de pecado. Satanás está llevando a cabo sus designios para comprometer a la familia humana en la deslealtad.
Así que vemos que ahora Dios levanta esta nación. Al principio eran 13 colonias allá en el este de la nación, nada más. Y cuando el país se establece, ahora Dios comienza a bendecirle. Póngase a pensar en el año 1803. Ahora viene la famosa compra de Luisiana. Y el país ahora ganó 1/3 del territorio que hoy día tiene cuando a Francia le compró Luisiana. Territorio inmenso que Francia había adquirido, pero ahora debido a la Revolución Francesa, Francia estaba en la quiebra y Napoleón no tenía dinero y este territorio estaba muy lejos de Francia y no tenía mucho que ofrecer, supuestamente. Y ahora entonces le vende ese territorio a los Estados Unidos por $15 millones. Estamos hablando que el acre, y para que usted tenga una idea, una hectárea, son 2,5 acres, le costó 3 centavos nada más. Fue un regalo realmente. Pero no tan solo eso, sino que ahora en el año 1819 a España le compra la Florida por $5 millones. Y realmente no fue ni una compra, fue una compensación, simplemente le dio algo para compensar a España, pues España no veía mucho interés en el estado de la Florida hoy día. Después el gobierno o la república en aquel entonces de Texas se había independizado hace 10 años de México y ahora decide anexarse por decisión personal a los Estados Unidos. Y otra vez aumentó allá en el año 1845. Después viene la guerra americana-mexicana y otra vez 7 estados de México ahora pasan a formar parte de los Estados Unidos en el año 1848 y Estados Unidos compensa a México, le da $15 millones, pues dice este territorio que era tuyo ahora es mío, pues al menos para darle algo de dinero a México por el territorio que había perdido. Pero también compra Alaska a Rusia en el año 1867 y un lugar enorme que es 1/3 de todo el país por $7.2 millones. Es decir, menos de 2 centavos le costó el acre a los Estados Unidos. Después viene la guerra hispanoamericana entre Estados Unidos y España y ahí pues Estados Unidos ahora adquiere Guam y también adquiere las Filipinas y adquiere Puerto Rico. Y vemos cómo el país se fue extendiendo. Y el Señor le fue bendiciendo y abriendo sus fronteras y abriendo la boca, por así decir, para que el país pudiese ahora asimilar a los millones de inmigrantes que con el tiempo llegarían a este país. Y a medida que vayamos estudiando lo vamos a ver. Así que ahora vimos los comienzos de esta nación. Pero nos dice el versículo que llegaría el momento que sería un dragón. El resto del capítulo es para explicar cómo ese proceso de cordero a dragón tomaría lugar. Continuemos nuestro estudio. Leamos el verso 12. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de la tierra adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Así que ahora comienza a explicar qué tomaría lugar, cómo el cordero dejaría de ser cordero. Esas características cristianas simplemente serían puestas a un lado. Y llegaría el momento donde ahora sanaría la herida mortal que el papado recibió en el año 1798. Es decir, que el protestantismo en Estados Unidos se convertiría en un protestantismo apóstata. Y el sistema de gobierno republicano dejaría de serlo y llegaría un momento que sería un gobierno tiránico y autoritario. Acabamos de leer y se ejerce todo el poder de la primera bestia. La primera bestia, la que está en la primera parte del capítulo 13, habla del catolicismo, del sistema romano. Ese poder de control y autoritario, ese poder donde no hay libertad de conciencia, ni hay libertad de expresión, ni hay libertad de nada. Llegaría el momento que esta nación asumiría esas mismas características, pues tendría el poder
todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, enfrente de ella. Es decir, sería una imagen idéntica de ese poder papal, se reflejaría idénticamente eventualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. No hay duda que el cambio es muy grande, el cambio que tomaría lugar. Y también leímos, y hace a la tierra. Note esa palabra, hace es un verbo. Es un verbo que está en imperativo, es una orden, manda, exige, ordena a la tierra y a los moradores de ella. Es decir, que esta nación llegaría al momento que tendría el poder militar, el poder económico y el poder tecnológico para poder gobernar el mundo entero y poder obligar y exigir y mandar que todos los moradores de la tierra, en todos los continentes, harían algo. ¿Y qué harían? Adoren, reconozcan la primera bestia, el papado, cuya herida el protestantismo apóstata de los Estados Unidos llegaría a sanar. Así que este versículo nos describe el cambio que tomaría lugar y a medida que vamos a ir leyendo vamos a darnos cuenta que nos sigue haciendo descripciones de lo que tomaría lugar en esta nación. Pero antes de seguir nuestra lectura, vamos a leer un pasaje en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y ahora vamos a leer el verso número 15. Apocalipsis 12:15 dice, y la serpiente representa a Satanás también. Apocalipsis 12:9 nos dice que el dragón, la serpiente, es el diablo, es Satanás. Dice, y la serpiente o Satanás echó de su boca, que él echa una serpiente de su boca, veneno, tras la mujer agua como un torrente. En algunas Biblias dice río, pero la palabra allí realmente no es río, es un torrente. Es un diluvio, es una cantidad increíble de agua y echó contra la mujer. Es decir, la mujer representa la iglesia que es pura en Apocalipsis 12, la iglesia que es la iglesia de la palabra de Dios, que es fiel y leal a Dios. Dice que echó de su boca tras la mujer agua como un torrente a fin de hacer que fuese arrastrada por el torrente. Aquí comienza también a hablarnos y a describir los orígenes de los Estados Unidos. Es decir, las persecuciones que tomaron lugar allá en Europa durante la Edad Media, llegó el momento donde Dios ahora establece una nueva nación basada en principios de libertad. Y ahora la mujer que había sido perseguida en Europa, los protestantes, los que habían aceptado la fe de la Reforma, los que estaban haciendo que allá fuesen perseguidos y muriesen y diesen su vida, ahora tuviesen un lugar donde llegar. Pero vemos que ahora Satanás lanzó un torrente de persecución, aguas para inundar, para arrastrar, para ahogar a la mujer. Pero también ese torrente que echó de agua, no olvide lo que sale de la boca de una serpiente es veneno. Y aguas significan gente. Así que gentes que habían sido engañadas por el veneno que venía de la serpiente a través de la unión de la iglesia y el Estado en Europa, ahora causó las persecuciones y quería eliminar, quería destruir la mujer que se había mantenido pura y leal a Dios. Y ahora Dios trae solución. Leamos el siguiente versículo, el 16. Pero la tierra, los Estados Unidos de Norteamérica, ayudó a la mujer que estaba siendo perseguida en Europa. Ayudó a la fe protestante, a la fe basada en sola escritura, a la fe que separa a la iglesia del Estado, a la fe que cree en Jesús y sus méritos y su muerte en la cruz como la única forma de salvación, no por obras, sino por fe, a través de la gracia. Pero los Estados Unidos ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, abrió sus fronteras y sorbió o tragó o absorbió
el torrente de las persecuciones de estos ejércitos que destruían y traían la muerte y la matanza y la masacre de los que eran fieles a Dios, que el dragón o Satanás había echado de su boca. Póngase a pensar la frustración de Satanás. Él pensaba que ya iba a poder eliminar completamente la fe basada en la palabra de Dios y que exaltaba a Jesús y su obra. Y ahora el Señor le abre la boca a un nuevo país, le abre las fronteras a una nueva nación. Esta nación fue fundada en los principios republicanos y los principios protestantes. Y ahora esas masas perseguidas y abusadas y marginadas y discriminadas y lastimadas, ahora pudieron venir a un nuevo lugar, donde ahora la tierra tragó, detuvo las persecuciones. Y había un lugar donde el pueblo de Dios podía establecerse y con toda libertad de conciencia poder ser fiel y leal a Dios. Ahora comenzamos a darnos cuenta por qué Dios tuvo que levantar a esta nación. No surgió por casualidad, es providencia divina la que trajo su existencia a la realidad. Fue la mano de Dios haciendo que este lugar, despoblado prácticamente, se convirtiese en una zona, en un territorio, en una nación de libertad, donde los perseguidos de la unión de iglesia y Estado, los llamados disidentes o herejes, ahora pudiesen venir y adorar a Dios de acuerdo al dictamen de sus conciencias, sin que el gobierno los persiguiera, ni la iglesia tampoco. Y de esa forma surgió la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, con un solo propósito: ayudar a la mujer. ¿Qué mujer? La de Apocalipsis 12. Pero ya en Apocalipsis 13 vemos que ahora está ayudando otro poder, otro sistema, que representa a la mujer de Apocalipsis 17 y comienza a hacerse su aliado, a unirse a ella y a comenzar a manifestar los mismos principios y las mismas enseñanzas en presencia de ella. Más adelante continuaremos nuestro estudio de Apocalipsis 13 y vamos a ver qué más nos revela la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.